Es el de Creature. Cualquiera, yo creo que usted habrá visto lo que es Creature, la marca de skate. De las ilustraciones de Creature son una animalada y yo creo que muchos la habrán visto. A ver si lo puedo poner en español. Traducir automáticamente al español. Acá español. Miren lo que son estas tablas, Dios. Y las ilustraciones como para hacer en remeras. Since 2012, I've done about 11 series now for Creature, and hopefully more in the future. Keep them coming. I got into creating art at a very young age. My dad was a self-taught artist, and he was a firefighter, so on his free time, he would be doing pen and ink illustrations or painting with acrylics, and he's... Fíjense las ilustraciones, lo que es toda esta marca Creature, que obviamente... está bueno, a mí me gusta mucho ver porque después cuando vos haces estampados para tu marca, como tener estas cosas de referencia o siempre estar viendo otros estilos o esta clase de estilos que obviamente a mí me recopan, te ayuda y te abre la cabeza y después vos a la hora de estar dibujando, ilustrando o diseñando algo, estas cosas te resirven. Va, por lo menos para mí. Mira lo que dibuja este pibe, ¿no? You know, it was a huge inspiration just sitting up there in his studio listening to music and learning how to paint and draw. Sentado allí en el estudio, pintar, dibujar arte. That stood out, that was something that I had in me that I could utilize. Ah, esta yo creo que la tengo impresa a esta ilustración. Pursue, you know, a career out of, and so I always had the ideas in my head. Ahí está. And I do that, and also stay independent to where I could just be doing the kind of art and working with the kind of businesses that I would want to work with. Growing up in Santa Clara, skated my whole life and, you know, snowboarded and all that, and I had two options. Either I want to move to Santa Cruz or move up to Truckee, somehow get involved with doing graphics on snowboards or skateboards, or go to the coast route and start painting surfboards. I noticed that there were a thing called Posca paint markers. Los podcasts, ahí está hablando. Yo creo que ustedes están leyendo más o menos ahí. Está hablando de los marcadores podcasts a la hora de. Son esos que son como. Yo tengo un para acá. Son como similar aerosol, pero con estilo fibrón. Que vos. Creo que tiene tinta acrílica. Pintás con eso varias superficies. Algunas necesitan un curado. O si no, qué sé yo, si lo pintás en madera, le podés pasar algún tipo de. No me voy a acordar ahora de barniz o algo al agua, porque son medio al agua eso. Los podcasts están buenísimos. Mayhem Factory painted up a board, put a sign on it, and went down to the Coldwater Classic down at Steamer Lane with a sign saying I'm looking for work painting surfboards, and luckily Stretch found me down there and offered me a job painting boards. I like a lot of things that are kind of like life and death, I guess. I like the solitude mixed with like life and death, any kind of storylines kind of like that, and a lot of them happen to be western or nautical type of stories, you know, of, you know, survival, and I think there's like a lot of fun in that, and I like to be able to try to like capture a lot of that kind of emotion, and then also just loving skateboarding and surfing and all that, just like wanting to feel like energy, you know, and you want to be able to paint that same way, like create images where you... Bueno, lo dejamos para la próxima y bueno, y acá tenemos a la clásica, Santa Cruz. Miren lo que es esto, es una animalada, Dios. Para que voy a poner el subtítulo. Bueno, las ilustraciones de eso, bueno, vamos de vuelta ahí. Son como la historia de los ilustradores. Lo encontré y me dije lo voy a guardar porque a mí me encanta. Miren lo que son esas ilustraciones tan bárbaras. Se ve el estudio aquí en el... Miren el estudio que tiene. Santa Cruz Skate. Actually, this is mostly pretty recent stuff. I got an email from Tyler just out of the blue. I'm super psyched. I was like, I mean, I love all that stuff. I love that whole culture. Esa mano es súper reconocida, gente, la de Santa Cruz. Pounds in the world. Like, you know, if I'm sitting up at the dining room table and I hear skateboard wheels, you know, just coming down the street, it's like, that's a kind of a magic sound to me. Dice que para él el sonido del skate es como un sonido mágico. Tyler and
I kind of went back and forth a little bit about like what to do, especially considering what I do with my work in general, which is just to sort of take a well-known image that's already iconic. Tomar una imagen conocida, ya que es icónica, usarla como una estructura. O sea, elige una imagen conocida y después se pone a improvisar sobre ella y bueno, y hace esos dibujos. Classic screaming hand. Use that framework and then improvise in my style. This wooden board was made Con su estilo, obviamente. the name and the Santa Cruz sort of font, making them my own. But getting back to the hand, so what I did was... Yo creo que bueno, eso es una de las principales cosas. Bueno, lo primero cuando uno arranca a diseñar para su marca y eso, obviamente que está todo el derecho de autor de utilizar imagen y todo eso, pero bueno, si vos agarras una imagen más o menos de un personaje conocido y lo haces a tu estilo, por ahí no te van a hinchar las bolas con el tema de eso, del derecho de imagen, y podés hacer cosas y también te abre mucho el mercado, porque si vos haces un dibujo tuyo improvisado, por ahí cuesta que la gente te compre una remera. Obviamente si está copado la gente te lo compra igual, pero se hace como mucho más fácil y más familiar que la gente, vos haces un diseño, que sé yo, un Bart Simpson y eso, que es lo más conocido de los Simpsons, y como que podés entrar más y la gente va viendo tu estilo, pero con algo conocido, y como que te ayuda mucho a la hora de vender. Yo lo comprobé y lo he hecho, eso de hacer cosas de personaje conocido lo primero, y después sí, vos podés, cuando ya tenés tu público, tu gente que te sigue, empezar a lanzar tus propios dibujos, y está bueno, ¿cómo se llama? Poder entrar así con la gente, que la gente te conozca, porque por ahí hacer un dibujo tuyo y dice, ¿este quién es? Mirá el dibujo qué sé yo. Pero cuando vos entras con algo así, más o menos con algo conocido, con tu estilo, ya es otra cosa y la gente está más familiarizada, entonces por ahí podés venderle más fácil un dibujo tuyo que algo así súper random. Un dibujo tuyo con algo conocido, con una figura conocida. Espero que se entienda, sí, le hice medio un quilombo, pero... Santa Cruz dot. This is what I call dither pattern. I use that as some really nice effects. So I took the Santa Cruz logo. Mirá lo que es el logo, Dios. With my line work. And then they put it all together. Eso es lo que tiene también. Cuando vos haces un diseño así copado, con muchos detalles, por ahí haces blanco y negro y la rompe. Por ahí cuando son diseños así, con dos colores, y eso te ayuda a ahorrar con serigrafía y podés ir probando. Por ahí si el diseño tiene muchos colores, es mucho quilombo. Si vos estás probando y es tu marca nueva, hacer algo así simple, en cuanto a colores, no gastar muchas matrices, pero súper detallado el diseño ese, y fíjese que a dos colores, blanco y negro, lo que es la mano, queda recopado. Doing this, and I started looking into, what he was up to. But love to meet him someday, when the board comes out. It'd be super cool. Maldita publicidad. Alicante. Lo vemos completo, así que después la puedo subir a la reacción. Obviamente que seguro me va a cobrar copyright por la música y todo, pero bueno, ya está. En YouTube. So this is me on my ramp. Esta es mi rampa en ese momento. So you can see where I drew the logo on the ramp, and there's some other. A ver si se ve el logotipo. Wing. That was me in high school. Up in the Bay Area. This logo, and ese libro estaría bueno tenerlo. And I believe that's Jim Phillips as well. Jimbo Phillips. Yo le digo se debe referir a Jimbo Phillips cuando dice Jim Phillips. Jimbo Phillips es un animal que es de Santa Cruz también. Mirá, esos son todos los festivales de Kane. Mirá todos los lápices, todos los pinceles, todo lo... This 18th century French wallpaper called Toile de Jouy, and I sort of taken that pattern and then incorporated all this found imagery into it. And actually, so one of the things I just wanted to point out was, there is this Road Rider logo. Road Riders. When I was a kid. So this piece is all about 1976. This is all 1976 imagery. So for me in 1976, Road Rider was the coolest thing, and we used to sit and draw the logo and copy it because we didn't get the stickers, so that's one way. That's one of the ways that I learned to draw, right? Was copying. Pero esa es una de las cosas que está buena. Ahí es como que todos, yo por eso ahora me colgué y cuando los vi a esto, porque uno, qué sé yo, las ve a las marcas como Creature o Santa Cruz, y como que uno las ve y no sabe la historia que hay detrás de lo que vendría a ser la historia, y también la historia. Acá estamos viendo la historia de uno de los ilustradores, y ve que ahí dice que aprendió a dibujar bien fue copiando, y son cosas que
¿Me entendés? Vos copiás cosas que ni sabés lo que son, pero nada, hay como dibujos que a vos te copan y te gustan y ni sabés la historia, ni el significado, y eso está bueno por ahí ver como la historia de estas marcas. Y que son gráficos, ¿ves? Que dice estos gráficos geniales y es como que los descubrís así de la nada. Y son después tu influencia, como dice ahí, pero vos ni sabés quién es ni... 20 years or so, and they were just like these cheap nylon rounds. But I'm really like these brushes, and I think they're discontinued now. So Qué I've just been locura. kind of hoarding them, and I'm like so afraid that I'm going to run out. How many do you have in the board? Where is it? Well, there's some here. You know, there's enough to last me a little while. But Eso es lo que yo le decía, fíjese los pinceles y todo lo que tiene. Do my own signature brush, right? Like with a brush company, you know, the Martin Becca brush. And then I would Martin Becca. Conoce el pincel Martin Becca. Ah, estas ilustraciones me encantan. It's just like, it's almost like ink. And so I can do that on canvas or different kinds of paper. La de Krusty ese. Smooth enough. I really like a smooth surface, a harsh surface. This is something pretty new. This is a painting of Rick from Rick and Morty, the cartoon. And something I really El Rick ese. I just fell in love with it. And so for something like this, and basically all the work you see here on the walls, I'll start with an image, you know, something that I feel is like, I personally respond to, that I feel is also universally known, and block in the basic composition, the big shapes. And once that sort of structure is there, then I just go in with a little brush and acrylic and just start improvising on that. Like I don't really know exactly what I'm Claro, él va por la visión de ti como que usa la estructura del personaje y después ya sobre esa estructura empieza a improvisar arriba y hace obviamente que tiene su estilo ya ahí marcado. Pero es... Mirá lo que hizo, tío. Igual no sé, no lo dijo todavía, pero te debe llevar una banda de tiempo. So it looks like the chickens are making an appearance here. If you want to Tiene gallina. give them some worms while we're out here. Le da gusanos. Take it, don't be chicken. Come on. They're not noisy or they're really low maintenance. When they're all laying, we'll get like one egg a day from each one of them. This is a boogeyman sculpture. It was made, you know, as part of Escultura the boogeyman. capsule that I did with Pop Life. When it rains, the mouth fills up with water, and so the chickens will love to come and drink out of that. Ah, dice que cuando llueve la boca se llena de agua y las gallinas beben de ahí del boogeyman. So I started doing these blotter art. Bueno, ahí tiene Mark Dian Becca, se llama el libro que estaba mostrando ahí. I said, hey, well, you want to do a blotter art print? I'm like, sure, you know, that sounds great. So it's Papel secante. blotter. Está hecho eso. And there's a whole blotter art scene. Like this, you know, No, miren lo que son esos dibujos. collecting blotter art. So I've been doing like one of those every month or so. You know, I did these Popeye, Olive, and Bluto. Becos a Popeye, Brutus, Olivia. To blotter art prints. There's the Krusty, El Mario Krusty. versus Wario. It's a manipulated sort of version of an R. Crumb character, Mr. Natural. Kool-Aid, hey Kool-Aid, SpongeBob, and Patrick. This great. Mirá lo que es. No, esos dibujos. There's the skull, same as that. That was from a painting I did. Ahí está la pintura que hice en 2008 y está el libro. Ese libro estaría re bueno con... Hunter S. Thompson from the Ralph Steadman drawing. Uncle Pennybags from Monopoly. And then this is El del Monopoly. which I haven't released yet, but it's probably Cazafantasmas. time is maybe this video drops. February, I don't know. Ghostbusters. I did some posters for Ween, which is No, mirá lo que hice lo gráfico, Dios. Gene Ween. Ah, o tornasolada, como dicen. Primus. Mirá lo que son esas You know, láminas. using Yosemite Sam as the starting point, just kind of going nuts with Una that. locura. Charlie the Tuna. This is a poster called Fish On. Les Claypool is a big fisherman, so that was kind of the inspiration for that and the song that they wrote called Fish On. You know, different versions of that. This was the main edition. And these are just old banks, like plastic banks from the 70s. These are all made in like 1977. Then I decided to go into this blue and white. Claro, fíjense que agarra todas cosas así, las interviene. Miren, no, miren. Having really fine line work. Está zarpado. I like that idea of taking these found objects, just pop objects, popular culture, toys, presenting them Objetos emergentes de la cultura y presentarlos de otra manera, una especie de mezcla de mundos diferentes. Like high culture, low culture combination. No, mirá lo que es esta. That whole object is just such an iconic thing and something that, you know, has a lot of meaning to me, and it's something that can be something to a decorative thing to look at, or and obviously, you know, something to use, and I like that aspect of it as well, that it's not so precious, and really great, you know, to get to work on that. So I'm
I'm looking forward to seeing those in person. Buenas. Chevel, buenas, Chevel. Ya terminamos. Vamos a complementar. Obviamente que no son 100% serigrafía, pero bueno, son cosas. Fíjense que yo acá algunas láminas o algunas cosas de Santa Cruz tengo pegadas porque sirven a la hora de, obviamente, decorativo y también para improvisar y para ponerse a dibujar cuando vos tenés un, ¿cómo se llama? Un espacio así, te ayuda a una banda tener todas estas imágenes todo el tiempo, aunque vos la tengas acá así y entres al taller a hacer otras cosas. Inconscientemente la estás mirando y esas imágenes van quedando en tu cabeza, es lo que yo siento, y después cuando te sentás a dibujar o a ilustrar o dibujar, esas cosas que quedaron en el inconsciente te ayudan a poder sacar ese dibujo que vos siempre querés hacer o que tenés en la cabeza, y como que obviamente siempre las cosas que yo tengo acá son a estilos que que a mí me gustaría tener en mis ilustraciones y después plasmarlas en mis remeras. Pero bueno, gente, espero que les haya gustado todo esto. Muchas gracias a la gente que estuvo. Nos vemos el próximo stream. Y bueno, y ahora en estos días se va a subir el de Canal Encuentro y por separado de esta última reacción a lo que fue Santa Cruz. Así que bueno, gente, nos vemos. Muchas gracias a toda la gente que estuvo. Estén atentos y atentas que vamos a volver acá a Twitch porque estuve medio desaparecido.